Muchas gracias por la invitación. Les quisiera invitar a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1. Dice el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1, versículo 5. El tema que me gustaría tratar en el día de hoy, como dice el título, es el amor de Dios. El amor de Dios reflejado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, manifestado a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis lleva al apóstol Juan a ver cosas que todavía no ocurrían, pero esto que menciona en el versículo 5 ya ocurrió, es un hecho, había pasado, y el tiempo en el que está el versículo 5 aparece en tiempo pasado, y dice, el que nos amó, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay dos eventos que ya ocurrieron y que el apóstol Juan escribe. Fueron hechos que ya habían ocurrido en su vida y en la vida de cada uno de los creyentes que había conocido al Señor como su Salvador personal en aquel tiempo. Y a los que le escribe el apóstol Juan también habían experimentado este lavamiento de sus pecados, habían experimentado el amor de nuestro Señor Jesucristo y habían experimentado una transformación también en su vida, no producto de los méritos humanos como ya se ha predicado, o el esfuerzo humano, sino que el amor de Dios, el Espíritu Santo en la persona, transforma nuestras vidas. En el día de hoy, la palabra mártir se asocia a personas que dan su vida por una causa, pero la palabra mártir en un comienzo es la palabra testigo. Allí de Jesucristo el testigo fiel. Hubieron personas que conocieron al Señor Jesucristo y eran testigos de su resurrección. Esa palabra testigo en el original significa mártir, o la palabra mártir significa testigo. Y vemos cómo esta palabra mártir o testigo se fue transformando con el tiempo a significar, a simbolizar las personas que morían por una causa. Y en el siglo I hasta el siglo III aproximadamente, muchas personas que se identificaron con el Señor Jesucristo fueron testigos de Él, de lo que Él había dicho, y dieron su vida. En el Coliseo romano, comido por las fieras, o también alumbrando las calles que llegaban a Roma, los envolvían en cueros de animales mojados. El sol secaba esos cueros, apretaba a las personas vivas, incluso después en la noche también le prendían fuego e iluminaban las calles de Roma. Así trataban a los cristianos en aquel tiempo en el Imperio Romano. Juan está preso, está desterrado en esta isla de Patmos por predicar el Evangelio. Eran enemigos del Estado, eran enemigos del Imperio Romano, pagaban con su vida el hecho de ser testigos del Señor Jesucristo. En el día de hoy una persona a lo más puede recibir una molestia o una burla, o que le digan canuto o fanático, pero más allá de eso no pasa, por lo menos en nuestro país no. No hay consecuencias en el decir que uno es cristiano, que uno cree en el Señor Jesucristo. Incluso, es más, a veces es bien visto que uno sea cristiano, pero en este tiempo que escribe el apóstol Juan, con la vida se pagaba. En el día de hoy, países como por ejemplo Corea del Norte
en algunos países asiáticos, algunos países árabes también, a las personas que se les sorprende con una Biblia, se les toma prisionera, en algunas regiones de China también. Si solamente anda uno con una Biblia, ya es sospechoso, como si fuera un criminal. ¿Cuánto privilegio tenemos en el día de hoy? ¿Cuán privilegiados somos? Estamos tranquilos, seguros, nadie nos molesta por decir que somos cristianos. Pero en este tiempo que escribe Juan, se pagaba con la vida. Y él escribe acerca de su Señor, del que recordábamos en la mañana, en las oraciones, nuestro Señor, que lo entregó todo por nosotros como creyentes, y ofrece una salvación en el día de hoy a las personas que no conocen al Señor como Salvador personal. Es nuestro testigo fiel, es el primogénito de los muertos, y esta también es una idea que en ese tiempo era nueva, era novedoso, como alguien había vuelto a la vida. El Señor Jesucristo volvió a la vida. Y sabe que hay un movimiento de cristianos, yo no sé realmente su fe, su convicción, pero me sorprendió saber que existe un grupo de personas que dice que es cristiana, pero al mismo tiempo niega de la resurrección del Señor. Eso no cuadra con la Escritura. La persona dice en sí, soy cristiano, creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, es un hecho, pero no creo en la resurrección. Qué terrible a los tiempos que hemos llegado. El cristianismo es en base a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él resucitó, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resucitar también si pasamos por la experiencia de la muerte, aunque no esperamos eso. Esperamos el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene, aquí mismo en Juan, en Apocalipsis capítulo 1, se menciona que Él viene con las nubes, nuestro testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cuántos hay en el día de hoy que se jactan de tener poder o influencias de poder en este mundo? Ahí vemos las Naciones Unidas, todos los presidentes del mundo, todos los reyes del mundo, todos los que tienen influencia, tratando de hacer la paz con acuerdos humanos que nunca llegan a nada. El Señor Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Y el hecho de que Él sea soberano es que Él hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Incluso en este mismo momento, la persona puede decir, yo entré por casualidad a la reunión, pero es el Señor soberano que le ha traído para escuchar de su palabra, para que se haga responsable de lo que está escuchando usted si no conoce al Señor. Nunca podrá decir, yo nunca escuché el Evangelio, en esta mañana lo está escuchando. Y Él dice que nos amó, tiempo pasado. ¿Dónde se está recordando el apóstol Juan de que sucedió este evento? Algunas personas podrían pensar, bueno, él amó a los enfermos porque los sanó. Él amó a la viuda porque le resucitó un hijo. Él amó a las personas porque les dejó buena enseñanza. Pero ¿sabe qué? El hecho de que se acuerde el apóstol Juan de que el Señor Jesucristo nos amó, su mente, su corazón, su espíritu, su alma, todo su ser, está yendo al evento de la cruz. Al evento de la cruz. Ese es el momento en que Juan recuerda. Él nos amó. ¿Y dónde nos amó? ¿Dónde se demuestra ese amor? Porque es fácil decir amar a otra persona, pero es difícil demostrar aquel amor al que nos amó. Nos amó. Todo el ser de Juan, todo su espíritu, su alma, va al evento de la cruz. Allí el Señor Jesucristo, clavado en una cruz, pagando por nuestros pecados, está mostrando su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay en esta mañana, amigos, amigas que están escuchando esta predicación y que no pueden decir con seguridad que Él les amó, que Él ha salvado su vida, que Él ha lavado sus pecados. Y eso es la predicación del Evangelio, que la persona pueda creer en lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ellos, que puedas
identificarte con estas palabras y decir con seguridad, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él lavó mis pecados con su sangre. ¿Pueden todas las personas decir estas declaraciones? Que el Señor les amó, que el Señor lavó sus pecados. En esta sala, en este momento, hay personas que no pueden decir eso, que saben cosas de la Biblia, que saben cosas del Señor, que cuando escuchan un himno pueden repetir el himno y saber lo que dice el himno, y podrían tal vez decir el plan de salvación, qué significa el plan de salvación, pero todavía no se han apropiado de esta verdad, que el Señor nos amó, que el Señor lavó nuestros pecados. ¿Y por qué tiene que lavar nuestros pecados el Señor? Amigo, sabe que tenemos muchos pecados delante del Señor. En la vida práctica a veces nosotros nos fijamos cuando, por ejemplo, hay una pieza de ropa que está sucia y lo vemos con nuestros ojos, pero nuestra alma no la podemos ver. Pero el Señor sí puede ver nuestra alma y ve nuestra alma sucia. Ve nuestra alma que está contaminada por el pecado, por las mentiras, los chismes, las idolatrías, las malas prácticas, los malos pensamientos. Todo eso ha manchado nuestra alma y nosotros no podemos lavar nuestra alma. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo lava nuestra alma. ¿Es esto acaso solamente del Nuevo Testamento? ¿Es solamente algo que Dios hizo en el Nuevo Testamento de amar? En el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 dice el versículo 3, Jehová o el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué has escuchado tantas veces el Evangelio? Si no eres salvo, es una mayor responsabilidad. Hace ya mucho tiempo. Yo pregunto a nuestros oyentes, ¿cuánto tiempo el Señor te ha estado hablando? Tal vez antes de la pandemia ya te había hablado. Tal vez antes de todo esto ya el Señor te había hablado a tu corazón, a tu espíritu, y te estaba diciendo, yo te he amado con amor eterno. He demostrado mi amor enviando a mi Hijo a este mundo, muriendo en la cruz del Calvario, ya he prolongado mi misericordia. ¿Cuántas personas han experimentado esto? Hay personas que desde pequeños han escuchado el Evangelio en la escuela dominical, han crecido en la clase de jóvenes, han asistido a alguna clase bíblica cuando adultos y todavía no son salvos. Es tremendo eso, es tremendo. La rebeldía del ser humano no tiene límite. ¿Cuántas veces le habló Dios al faraón en la antigüedad? Una plaga tras otra plaga, sumando 10 plagas, hiriendo a cada uno de los dioses egipcios para demostrarle que Dios era más poderoso que sus ídolos y sus dioses. Y no le oyó. Y al final Dios endureció el corazón de Faraón. Que no sea como Faraón tu corazón, amigo, en esta mañana. Que sea como el corazón de Lidia. Que Dios pueda abrir tu corazón para estar atento al Evangelio, a la buena noticia. Y si hay una buena noticia, obviamente hay una mala, que es el juicio, la condenación, el infierno. Pero la buena noticia es que Dios vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Podemos identificarnos con esas palabras de Pablo. Con amor eterno te he amado. ¿Sabías tú que Dios te ha amado y que ya esto sucedió? Dios te ha amado, Dios te ama. En la cruz del Calvario Dios demostró su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, estando en la práctica del pecado, Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y me llama la atención esta frase en el versículo, cuando dice, hace ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo
¿Piensas que Dios puede seguir hablando a tu vida? Escuchaba el testimonio de un hermano que escuchó la predicación del Evangelio una vez, acerca del arca de Noé. Esa fue la figura que el hermano utilizó para predicar el Evangelio, asimilarlo al Señor Jesucristo en el día de hoy. La puerta está abierta, el que quiera entrar va a encontrar salvación. Escuchó una vez el Evangelio y fue salvado ese mismo día. Y yo conozco personas que se les ha hablado el Evangelio años, años, distintos mensajes, distintas reuniones, distintos hermanos. Una vez una persona escuchó 3 veces, en 3 domingos seguidos, el mismo mensaje por diferentes hermanos. Y no veía a Dios obrando allí. Lo encontró raro solamente. Es Dios hablando a la vida de las personas, diciéndole que les ama, que quiere salvarles. Es terrible estar en la condición a punto de morir y no tener al Señor Jesucristo. Es terrible. Cuando una persona está a punto de morir y tiene al Señor Jesucristo en su corazón como Salvador, es una paz que no se puede explicar con palabras. Uno sabe que parte de este mundo, uno sabe que habrá dolor en los familiares, pero sabe que va a estar con el Señor y va a ver todo lo que leemos en la palabra, lo va a ver con nuestros ojos, lo veremos. Pero ¿qué de la persona que no tiene al Señor? Familiares nuestros que no tienen al Señor y que el Señor les ha hablado mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Y por qué nos habla mucho tiempo? Porque Él tiene misericordia, prolonga su misericordia, la alarga, y yo creo que este tiempo de pandemia es una prolongación de la misericordia de Dios. El Señor viene tan pronto, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. Juan el capítulo 13, Juan el capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor Jesucristo sabía que su hora había llegado, lo sabía, le dijo a sus discípulos, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y les dice el Señor, mas al tercer día resucitará. No lo tomó por sorpresa esto. El Señor sabía lo que iba a Jerusalén. Por eso llora frente a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta a los polluelos y no quisiste. Y Jerusalén es un reflejo de nosotros, de nuestra vida, de usted, amigo, en esta mañana. El Señor ha querido tantas veces, que usted crea el Evangelio. Ha prolongado su misericordia desde ya mucho tiempo. Pero las personas no quieren, se resisten, rechazan el Evangelio. No quieren creer. Hay una rebeldía en el corazón humano que no se quiere quebrar. Sabe las cosas respecto al Señor, pero no quiere. No quiere. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. En el corazón del Señor estaba cada una de las personas, cada uno de sus hijos, los creyentes. Pienso cuando el Señor está en la cruz, momentos de dolor, hablando humanamente, sufrimiento físico, psicológico, en ese momento hablando netamente en lo humano. Y allí Él piensa en María y se preocupa de ella.
¿Qué irá a hacer de María después que él se vaya? Humanamente hablando estoy diciendo, hermano. El amor, la preocupación por los suyos. Hermano, hermana, ¿te has dado cuenta cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama el Señor? Su amor es eterno, es sin límite. Y allí dice, los amó hasta el fin, hasta el fin. Hasta el último momento el Señor pensando en los suyos. Y le dice a Juan, he ahí tu madre, y a María, he ahí tu hijo. Las viudas en el tiempo, el siglo I, lo pasaban muy mal, las viudas. Ese detalle en la preocupación del Señor. Luego vendría el juicio de Dios. Horas de oscuridad, llevando el Señor Jesucristo el pecado nuestro, el pecado de todo aquel que cree en Él, recibiendo el castigo, el justo castigo de Dios. Y sabe que el creyente tiene la seguridad de que no pasará por un juicio, porque el Señor llevó el juicio en su cuerpo sobre el madero. Pero ¿qué de las personas que no creen en el Señor Jesucristo? ¿Quién tendrá que pagar aquel juicio? La persona. La persona que se resiste a creer el Evangelio, que no quiere creer, que son más las cosas de este mundo que le atraen, que no quiere dejar amigos o vicios o tantas cosas, entretenciones, que esas cosas piensa que no va a poder vivir sin ellas, dejando al Señor para después. Pero tal vez no hay un después, tal vez el Señor venga hoy, tal vez la muerte nos sorprenda antes. Y Romanos capítulo 5 nos muestra ahí que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y esa frase quiere decir es que nosotros como seres humanos, teniendo la naturaleza pecaminosa, estando aún en nuestros pecados, cometiendo aún los pecados, las transgresiones, en ese tiempo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y muchas personas no entienden que hay una ira, que hay un castigo. Y nuevamente vuelvo a los cristianos que están apareciendo en el día de hoy. Un grupo dice, yo soy cristiano y creo en la muerte, pero no en la resurrección. Terrible. Hay otros que dicen, yo soy cristiano, creo en el cielo, pero no creo que un Dios de amor haya hecho un infierno. Se alejan tanto de la Escritura por sus propias ideas, fábulas artificiosas, que han inventado cosas acomodando a su propio entendimiento. Tantas cosas que hemos visto en este tiempo. Personas que dicen soy cristiana y al mismo tiempo son homosexuales. Y se han formado iglesias en torno a esto. Y han tergiversado la Escritura para su conveniencia. ¿Qué más podemos ver, hermanos, hermanas, en este tiempo? Amigo, si nosotros como creyentes entendemos que estamos en el último tiempo, ¿cuánto debieras preocuparte tú si no estás salvado cuando el Señor venga? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Esa es la seguridad del creyente. Pase lo que pase, venga lo que venga, estamos ya justificados. Tenemos nuestras cuentas arregladas con Dios por la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz. Pero el inconverso no tiene esta seguridad. Y el amor de Dios se demuestra. Mas Dios muestra, Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. El centro del Evangelio, de la predicación, la muerte del Señor. Esto era algo novedoso, controversial. Para los griegos, por ejemplo, no podían entender cómo algo bueno
para el espíritu fuera la muerte de alguien, que algo beneficiara la muerte de uno para los demás. El Señor Jesucristo murió para que nosotros tengamos vida. Él nos amó y nos amó hasta el fin. Nos amó y su amor hizo que lavara nuestros pecados con su sangre. ¿Crees esto? Y Juan 3, texto conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya lo hizo todo por el pecador. Nos amó hasta el fin. Entregó a su Hijo para que todo aquel, nadie puede decir es que esto no es para mí, es todo aquel, todas las personas están incluidas en este precioso plan de salvación. Amigo, la invitación es para que creas en el Señor Jesucristo, en su muerte, su sepultación, su resurrección. Él resucitó de entre los muertos, hemos leído, el primogénito de los muertos. Que no dejes pasar más tiempo para creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.